podemos sentirnos como conductores al mando de nuestra mente, creyendo que tomamos decisiones conscientes y dirigimos nuestras acciones según nuestra voluntad. Sin embargo, al reflexionar un poco, nos damos cuenta de que, en muchos casos, simplemente seguimos un sistema de navegación interno que va más allá de nuestro conocimiento y comprensión. Si no nos esforzamos por comprender este sistema de navegación, cómo opera, cuáles son sus objetivos y cómo intervenir cuando nos lleva por mal camino, corremos el riesgo de vagar sin rumbo, terminando en destinos poco interesantes en el mejor de los casos, y en situaciones desastrosas en el peor. Carl Jung, el psiquiatra suizo del siglo XX, es posiblemente uno de los individuos más destacados y hábiles que haya intentado la tarea de explorar el interior de sí mismo y desarrollar una comprensión completa de este intrincado sistema de navegación interno, desde su estructura más profunda hasta su funcionamiento más superficial. Jung vino al mundo en 1875 en Quesuil, Suiza, en el seno de una familia modesta encabezada por su padre, un pastor rural llamado Paul Jung, y su madre, Emily Jung, una mujer deprimida, de naturaleza excéntrica y con supuestas habilidades como vidente. Jung era un niño solitario e introvertido. Desde pequeño creyó que, al igual que su madre, tenía dos personalidades, un ciudadano suizo moderno y una personalidad más adecuada al siglo XVIII. La personalidad número 1, como él la llamó, era un típico colegial que vivía en la época. La personalidad número 2 era un hombre digno, autoritario e influyente del pasado. Aunque Jung era cercano a ambos padres, estaba decepcionado por el enfoque académico de su padre hacia la fe. Algunos recuerdos de la infancia le dejaron huellas para toda la vida. Cuando era niño, talló un pequeño en el extremo de la regla de madera de su estuche y lo colocó dentro del estuche. Añadió una piedra que había pintado en las mitades superior e inferior y escondió el estuche en el ático. Periódicamente, regresaba junto al maniquí, a menudo trayendo pequeñas hojas de papel con mensajes escritos en su propio lenguaje secreto. Más tarde reflexionó que este acto ceremonial le trajo un sentimiento de paz interior y seguridad. Años después, descubrió similitudes entre su experiencia personal y las prácticas asociadas a los tótems en las culturas indígenas. Concluyó que su acto ceremonial intuitivo era un ritual inconsciente que había practicado de una manera sorprendentemente similar a aquellos en lugares distantes de los que él, cuando era joven, no sabía nada. Sus observaciones sobre símbolos, arquetipos y el inconsciente colectivo se inspiraron, en parte, en estas primeras experiencias combinadas con su investigación posterior. A la edad de 12 años, poco antes del final de su primer año en el gimnasio humanístico de Basilea, Jung fue empujado al suelo por otro niño con tanta fuerza que perdió momentáneamente el conocimiento. Entonces se le ocurrió el siguiente pensamiento: ahora ya no tendrás que ir a la escuela. A partir de entonces, cada vez que caminaba a la escuela o comenzaba la tarea, se desmayaba. Permaneció en casa durante los siguientes 6 meses hasta que escuchó a su padre hablar apresuradamente con un visitante sobre la futura capacidad del niño para mantenerse a sí mismo. Al enfrentarse a la realidad de la pobreza de su familia, se dio cuenta de la necesidad de excelencia académica. Entró en el estudio de su padre y comenzó a estudiar gramática latina. Se desmayó 3 veces más, pero finalmente superó el impulso y no volvió a desmayarse. Este acontecimiento, recordó más tarde Jung, y escribió, fue cuando aprendí lo que es una neurosis. Después de completar la educación secundaria, decidió alejarse de la tradición religiosa familiar y optó por estudiar medicina en la Universidad de Basilea. A medida que Jung ascendía en su carrera y se ganaba reconocimiento en su campo, tuvo la oportunidad de conocer a uno de los psicólogos más influyentes y polémicos de su época, Sigmund Freud, una figura que aún conserva su prominencia en la historia de la psicología. Su encuentro inicial en 1907 se convirtió en una maratón de conversación de unas 13 horas, dando inicio a una sólida amistad y colaboración profesional. Juntos viajaron, compartieron conferencias, analizaron los sueños del otro y debatieron sobre los aspectos más profundos de sus teorías psicológicas. A medida que Jung crecía en su propia carrera, comenzaron a surgir tensiones con Freud, particularmente en áreas fundamentales de sus teorías. Las diferencias filosóficas, incluida la inclinación más mística de Jung en contraste con el enfoque más científico de Freud, junto con la dinámica de su relación, eventualmente los llevaron a separarse en 1913. Este distanciamiento marcó un período de crisis psicológica para Jung, que se extendió hasta alrededor de 1918. Durante este tiempo, se sumergió en una profunda introspección y llevó a cabo experimentos psicológicos consigo mismo, explorando los rincones más oscuros de su inconsciente.
Este periodo tumultuoso de transformación y búsqueda interior finalmente consolidó sus propias ideas sobre la mente y lo llevó a emprender una carrera independiente como teórico en el campo de la psicología. El enfoque principal de Jung era comprender la psique en su totalidad y desarrollar teorías y prácticas para integrar todos sus elementos, creando así un estado de plenitud singular y unificado. Aquí, la psique se refiere a la totalidad de la personalidad de un individuo, incluyendo sus emociones, pensamientos y acciones, una fusión de la mente consciente e inconsciente. Para Jung, el objetivo supremo de la vida y la comprensión psicológica era avanzar hacia la autorrealización y convertirse en un individuo auténtico y plenamente desarrollado. Según él, la tarea esencial del ser humano consistía en traer a la luz los contenidos del inconsciente y darles forma. Él lo expresó así: hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Jung entendía que la interacción entre los aspectos conscientes e inconscientes de la psique era constante, formando nuestra personalidad completa. Sin embargo, gran parte de esta interacción ocurre en el reino inconsciente, más allá de nuestra conciencia y control inmediatos. Por lo tanto, una parte significativa de nuestra identidad y motivaciones permanece en un territorio que no exploramos activamente. Para alcanzar una autenticidad y plenitud más profundas, el individuo debe esforzarse por hacer consciente esta parte de la psique, integrándola en la totalidad de su conciencia. Jung denominó este proceso individuación. Para comprender mejor esto, es importante entender el modelo de la psique de Jung, que éste dividió en conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo. Al desglosar cada uno de estos tres reinos, la conciencia es, como uno normalmente pensaría, el reino de la conciencia personal donde uno se identifica explícitamente y conscientemente consigo mismo. En el centro de esto se encuentra otra estructura que Jung identificó, y esta estructura es el ego. El ego se encuentra en el centro de la conciencia y proporciona un sentido de distinción personal, creando la historia que uno se cuenta a sí mismo sobre sí mismo para mantener la continuidad en su identidad. El ego se expresa en el reino consciente a través de lo que Jung llamó la persona, que son los esfuerzos externos de apariencia que el individuo muestra activamente al mundo. Sin embargo, esta persona frecuentemente está desconectada del verdadero ser del individuo, ya que muestra el carácter que uno piensa o desea ser según lo que el ego considera apropiado para una sociedad y un rol particulares, y no lo que es verdadero para quien el individuo realmente es. Para ejecutar y mantener esta apariencia adecuada y autoestima, el ego filtra varios componentes de la experiencia personal y del ser hacia la dimensión consciente. Lo que filtra y restringe, lo reprime y lo envía hacia el reino del inconsciente. Una de las ideas más únicas y profundas de Jung, que lo diferencia notablemente de otros psicólogos, es cómo, a partir de aquí, separó el inconsciente en dos estructuras distintas, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal opera de manera similar a las teorías previas de otros contemporáneos. Aquí, los aspectos no deseados de nuestra experiencia y ser, reprimidos por el ego, se almacenan justo debajo de nuestra conciencia cotidiana. A pesar de estar ocultos, estos elementos aún ejercen una influencia activa en nuestra vida consciente. En cambio, el inconsciente colectivo es único en su enfoque. Jung postula que contiene elementos universales que han sido heredados a lo largo de la historia humana, de manera análoga a la evolución biológica. Según él, el desarrollo de la conciencia ha sido un proceso gradual y prolongado, similar al desarrollo de la civilización humana. Aunque la conciencia ha avanzado, aún hay vastas áreas de la mente humana que permanecen desconocidas y en penumbra. Debido a la tendencia natural de cada generación humana a imitar y aprender de la anterior, se forma una cadena continua de imitación psicológica que se remonta al inicio de la historia humana. Este proceso crea un reservorio de predisposiciones psicológicas, estructuras y memorias que son heredadas por cada individuo de manera automática. Jung observó este fenómeno tanto en su práctica clínica, donde notó similitudes recurrentes en los inconscientes de sus pacientes, como en su investigación histórica y mitológica. En esta investigación, encontró que los motivos, símbolos y temas que surgían en los inconscientes de sus pacientes también eran consistentes en el arte, los mitos y la literatura de diferentes culturas y periodos históricos, incluso cuando estas culturas no tenían contacto entre sí. Desde la perspectiva de Jung, estos motivos compartidos eran expresiones de estructuras psíquicas universales en toda la humanidad, a las que llamó arquetipos. Estos arquetipos, en su modelo de la psique, conforman la base de la personalidad individual, predisponiendo ciertas tendencias cognitivas. Dentro del vasto territorio del inconsciente,
Jung identificó varias facetas importantes, comenzando por la sombra, que abarca todo el contenido reprimido, negado y desconocido por el ego. Además, dentro de la sombra, se encuentran el animus y la anima, representando las cualidades masculinas reprimidas en una mujer y las cualidades femeninas reprimidas en un hombre. Según Jung, todas estas estructuras de la psique interactúan en un proceso dinámico para dar forma al centro de la personalidad, que se define más explícitamente como el yo. Este yo representa la totalidad auténtica del individuo, incluyendo sus deseos, capacidades y preferencias verdaderas. El objetivo de la individuación, en esencia, es acercar el ego y la persona a esta totalidad, lo que conduce en última instancia a una vida plena y auténtica. Ya sea a través de métodos como la terapia, la introspección, el desarrollo personal hacia la autenticidad, o alguna combinación, en última instancia, para Jung, es tarea del individuo determinar y esforzarse hacia esto. En todos los casos, este tipo de autorrealización requiere un esfuerzo de aceptación radical de uno mismo, y la aceptación radical de uno mismo requiere un esfuerzo de honestidad radical consigo mismo. Para adentrarse activamente en la psique, cada oportunidad que uno tome para examinar un sentimiento, pensamiento o acción personal, debe intentar hacerlo aceptando la totalidad, y a menudo indeseable, potencialidad de lo que realmente indica sobre sí mismo, que no siempre son quienes piensan o esperan ser. Cada una de estas oportunidades, ya sea personal o profesional, es como un pequeño paso hacia abajo en la escalera hacia el inconsciente. A medida que uno avanza más hacia abajo, al enfrentar estos elementos más profundos y oscuros de su ser escondidos en el sótano, deben, en términos junguianos, trabajar para integrar su sombra, la amplitud de sus posibles fallas y maldad, en lugar de apresurarse a regresar corriendo por las escaleras en negación. La sombra de uno no desaparece al apartar la mirada de ella. De la misma manera que uno no puede literalmente evadir la sombra proyectada por su cuerpo al correr más rápido que ella, no hay movimiento ni táctica evasiva que aparte al individuo de su sombra psicológica. El peligro, más bien, está en el intento de hacerlo, en la ignorancia y negación de ella. Jung escribió: lo bueno no se vuelve mejor al ser exagerado, sino peor, y un pequeño mal se convierte en uno grande al ser ignorado y reprimido. La sombra es parte muy real de la naturaleza humana, y solo es de noche cuando no existen sombras. La conciencia de nuestro lado oscuro nos permite gestionarlo y reconocerlo de manera más apropiada cuando se cuela por las escaleras sin ser invitado. Uno debe conocer un problema para poder solucionarlo, y es un acto de curación admitir que uno está enfermo. Aunque la autoaceptación y la autenticidad suenan quizás lo suficientemente simples y obvias, el acto de trabajar realmente hacia una autoaceptación radical y la individuación está, por supuesto, lejos de ser simple y obvio. En el sentido absoluto, es casi seguro que es imposible. En un sentido por encima del promedio, aún así quizás sea el mayor y más difícil empeño de la vida. Aceptar verdadera y honestamente tus defectos, debilidades, males potenciales e intereses y cualidades vergonzosas o impopulares, admitir lo que ves, temes u odias en otros y que podría estar dentro de ti, admitirte a ti mismo que no eres y nunca serás completamente quien crees y quieres ser, que no eres tan bueno como habías esperado y enfrentar lo que tu mente ha trabajado toda una vida para ocultar de sí misma, es una tarea que literalmente sacude el núcleo mismo de la psique. Sin embargo, quizás sea proporcionalmente esencial para una vida plena y completa. Tal como escribió Jung, las personas harán cualquier cosa, sin importar cuán absurdas sean, para evitar enfrentarse a su propia alma. Pero debes recordar que cada vida humana tiene potencial, y si ese potencial no se cumple, entonces esa vida se habrá malgastado.